Hola, hermana. Hola, buenas tardes. Les saludo a todas con la paz del Señor. Hola, hermanas. Paz, la saludo con la paz del Señor. Otra vez llegó el jueves, el día que tenemos nosotros las mujeres que nos reunimos para compartir palabra del Señor, esa palabra que aumenta nuestra fe. Y quería compartir con ustedes una breve meditación de la palabra del Señor y después vamos a estar adorando al Señor, cantando una alabanza. Lo que quiero compartir con ustedes es una historia de fe que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 7 inclusive. Dice así la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hermana, en esta tarde quiero decirte que Dios siempre abre un camino para sus hijos que están en problema. Podemos ver en el versículo 1 que esta viuda estaba en crisis. Su esposo había muerto, y lejos de dejarle una herencia o dejarle dinero, no, le dejó deudas. Entonces venían los acreedores y como ella no tenía para pagar, querían llevarse a sus hijos de esclavos. En los tiempos bíblicos, si alguien no podía pagar una deuda, por ley los acreedores podían llevarse a sus hijos para tomarlos como esclavos. Imagínense la desesperación de esta mujer. Pero acá vemos que la viuda en su desesperación decidió acudir a quien sabía que podía ayudarle, al profeta de Dios. Esto nos recuerda que en medio de nuestras dificultades o crisis o problemas, lo primero que debemos hacer es ir a los pies del Señor, a los pies de Dios. Dice en el Salmo 50:15: Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Eso es lo que nos dice el Señor. Lo primero que tenemos que hacer es ir a los pies de aquel que verdaderamente puede ayudarnos. Y el versículo 2 dice: Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Lo que tú tienes, lo que yo tengo dentro de mí, para Dios basta. Lo que está dentro nuestro es el Espíritu Santo de Dios, y eso es suficiente. Lo que está dentro nuestro es fe, pero necesitamos activar esa fe. Dice la palabra del Señor que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: trasládate al mar, y eso sucedería. No se trata de que si nuestra fe es mucha o más o menos, así tengas un poquito de fe, para Dios es suficiente. Y en el versículo 3 dice: Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas.
y cuando una esté llena, ponla aparte. Acá podemos ver que la fe de la viuda fue puesta a prueba. Como nuestra fe muchas veces es puesta a prueba. Ella podría haber cuestionado la orden del profeta, ella podría haber dicho, ¿para qué voy a pedir vasijas? ¿Cómo puedo yo con este poquitito que tengo, cómo puedo creer yo que con este poquitito que tengo se van a llenar todas las vasijas? Ella no dijo eso, ella decidió activar esa fe que estaba dentro de ella, decidió activarla y obedecer la palabra que había dicho el profeta. Y el verso 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Acá nos habla de intimidad con Dios. Nos dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios nos anima a que cultivemos la intimidad con Él, en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra. Esto nos habla de que ella se encerró con sus hijos, nos habla de la intimidad con el Señor, llevar todas nuestras cargas a sus pies, activar esa fe. Hay un potencial enorme dentro nuestro, la solución no está en pedir la ayuda a los demás, no viene de los demás, sino que dentro nuestro está ese potencial, pero tenemos que ir a los pies del Señor. Y en el capítulo 6 nos dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Acá vemos el resultado de la fe y de la obediencia. Gloria a Dios, la fe y la obediencia, que Dios nos ayude. Y hoy te quiero animar a que actives tu fe, sobre todo a que obedezca la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, ya que ahora no necesitamos intermediarios como en las historias del Antiguo Testamento, porque Jesús es el camino y en su nombre recibiremos todas las cosas, podemos pedir y será hecho si caminamos en fe y en obediencia a Dios. Bueno, esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Y bueno, las invito a que juntas adoremos al Señor. Quizás alguna no conoce la adoración, pero podés aprovechar el momento para adorarlo por lo que Él es. Amén. Faltaba todo. Solo tenía un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan y quien miraba en la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni brasa. Viuda y sin nada, viuda y sin nada, el pueblo así hablaba. Faltaba amigo y solo algunos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban y estos así le hablaban. Queremos llevar a sus hijos para hacerlos esclavos, y ella lloraba. Viuda y sin nada, viuda y sin nada, el pueblo así hablaba. Pero Dios la escuchó llorando y se conmovió, e hizo que ella se acordara del profeta fiel. Entonces la viuda fue en busca de Eliseo. Ven, dijo el profeta, sí, Dios ya me habló a mí, que te va a bendecir, que va a cambiar la historia a partir de ahora. Traigan más vasijas porque
deberás siquiera un centavo, porque tu casa será un depósito de bendición de Dios. Y en la casa que faltaba ahora va a sobrar, la viuda que lloraba ahora va a cantar, donde no había nada ahora hay de todo, aquellos que cobraban ahora pagarán, el fuego que era frío ahora está quemando, el granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo puede ahora ver a nuestro Dios obrando. Pero Dios la escuchó llorando y se conmovió, e hizo que ella se acordara del profeta fiel. Entonces la viuda fue en busca de Eliseo. Ven, dijo el profeta, sí, Dios ya me habló a mí, que te va a bendecir, que va a cambiar la historia a partir de ahora. Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora tus hijos no serán esclavos, sino deberás siquiera un centavo, porque la casa será un depósito de bendición de Dios. Y en la casa que faltaba ahora va a sobrar, la viuda que lloraba ahora va a cantar, donde no había nada ahora hay de todo, aquellos que cobraban ahora pagarán, el fuego que era frío ahora está quemando, el granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Buenas tardes, bendiciones, amadas mujeres y varones, porque también hay muchos varones que comparten esta transmisión junto a su familia, a sus esposas, aquellos que están en familias. Buenas tardes, les bendecimos, les abrazamos en Cristo en esta tarde. Gracias por conectarte, por estar del otro lado, por sumarte a este tiempo precioso que Dios nos permite compartir juntas, y gracias por todas las que se están conectando y nos están dejando saludos y nos están a través de esos saludos haciéndonos saber que están presentes, que están ahí del otro lado y que estamos haciendo juntos este tiempo tan precioso que Dios nos permite compartir los días jueves a las 5 de la tarde. Así que, mis amadas, yo voy a saludarlas. Buenas tardes, Dios les bendiga a todas y a todos y a toda familia que nos esté escuchando. Gracias por ser parte de este tiempo donde Dios quiere bendecirnos, donde Dios quiere hablarnos, donde en este tiempo que estamos guardados en casa, el Señor sigue trabajando en nosotros para formar esos pequeños Cristos en cada uno de nosotros. Gracias por estar ahí y gracias a las hermanas que se están sumando ya desde el comienzo. Ahí nos decían estamos esperando, así que gracias por estar ahí. Gracias. Susanita Bustamante nos decía estamos esperando. Dani Carletti, Susana Zaide, Angélica Martínez, Reina del BJ. Dios les bendiga. Rosario, es nuestra hermana Rosario. Graciela Coronel, Cristina Maidana, Beatriz Cañolo, Mabel Ríos, nuestra hermana Analía Bernal y muchas más. Ahora vamos a ir leyendo en el camino. Amén. Gracias, hermosas mujeres, por conectarte, por acompañarnos en esta tarde, en esta transmisión. Y vamos a hacer lo que siempre hacemos cuando nos reunimos, es encomendar este tiempo precioso que vamos a compartir juntas. Vamos a encomendarlo al Señor, vamos a darle gracias por este día, qué precioso día que nos toca. Maravilloso, veraniego, hermoso, y tal vez
En la corrida de la rutina a veces uno se levanta así y se olvida de darle gracias a Dios. Qué bueno que en este momento podamos cerrar nuestros ojos ahí donde estés, en casa, algunas, como siempre digo, compartiendo el mate, preparando ahí la merienda, pero que podamos tomarnos un minuto para poder orarle al Señor. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí en tu hogar. Padre bueno, te damos gracias. Te damos gracias por este día que nos has regalado. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias porque tú provees para nuestras necesidades. Te damos gracias porque tú nos das paz, porque nos das seguridad. Te damos gracias porque sentimos el tierno cuidado de tu mano poderosa. Un día más tu misericordia se extendió en favor de nuestra vida. Un día más tu misericordia se extendió a favor de nuestra casa, de nuestros hijos, esposos, generaciones, nuestros nietos, sobrinos. Un día más tu mano se ha extendido, Señor, para bendecirnos. Tu oído se ha acercado para escucharnos. Te damos gracias por el tiempo que vamos a compartir en esta tarde, por la palabra que vamos a recibir, Señor, porque sabemos que cuando meditamos en tu palabra, eres tú mismo quien nos está hablando, eres tú mismo quien está ministrando nuestras vidas, eres tú mismo quien está ministrando nuestros corazones. Bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo maravilloso que es diferente, porque tal vez no podemos estar juntas, reunidas en un mismo salón, en un mismo lugar, en un mismo templo, pero a través de estos medios, de este avance de la tecnología, nosotras podemos esta tarde compartir juntas este momento junto a ti, Señor. Bendecimos tu nombre y te exaltamos y encomendamos que cada palabra sea ese pan fresco que hoy nuestro espíritu necesita para ser alimentado. Que sea tu palabra una semilla que se siembra y que regada por tu Espíritu Santo de ese fruto que tú estás anhelando en la vida de cada una de nosotras. Bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Tenés algunos saluditos más? Sí, vamos a compartir unos cuantos saluditos más. Muchas gracias otra vez. Estamos conectados por Facebook. Si tenés el link, puedes compartirlo por WhatsApp, puedes publicar esto en tu Facebook para que muchos más se unan. Y estamos unidos en el mismo espíritu. Así que damos gracias a Dios por esto. Mari Jardines dice: hola, bendiciones. Romina Soto nos saluda, dice: buenas tardes, Dios les bendiga a mis hermanas. Nuestra hermana Adriana Odino, bendiciones, y sus caritas llenas de corazones. Gracias, Adri. Mabel Ríos, hermosa alabanza de Dios. La verdad que sí, nos estaban ministrando. Gracias, Moni. Estábamos escuchando y piel de gallina acá. Nuestra hermana Lucrecia de Santa Isabel, muchas gracias por estar conectada. Débora Aravena, bendiciones, hermana. Y pastora Ruth, muchas gracias. Margarita Bloch, Ana López otra vez, hermosa. Moni, ¿cómo habla mi Señor? Aleluya, amén, dice hermoso. Ella. Juan Carlos Velázquez, Reina, otra vez pone un corazoncito. Ana López, Dios cambiará la historia a partir de ahora. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermanas. Amén. Hermosa alabanza, nos dice nuestra hermana Lucrecia. Mari Monte, hermosa alabanza. Y creo que esta alabanza nos habla a todas como mujeres de fe. Nuestra hermana Irma Fleitas, las estoy mirando, muchas bendiciones, es un gozo y una alegría ver a mis hermanas. Gracias, Irma, por Silvia Finter está conectada también junto con nosotros, un beso para ella. Noé Lopecita, la Lopecita dice, Zulma Campos, y tenemos muchos más saluditos. Regina Acostay, Lidia Esther Peralta, bendiciones amadas. María Cardoso Barriento, Dios les bendiga, amadas hermanas, esperando el alimento espiritual de nuestro Padre. Y sin duda alguna hoy Dios quiere hablarnos. Amén. Nuestra hermana Gloria está también conectada. Hello. Muchas bendiciones a todos, así que feliz. Amén, amén. Sabes que el jueves pasado iniciamos el tema sobre la mente. Así es. Cambia tu mente, cambia tu vida, y tomamos el texto de Romanos 12:2, donde nos habla de no tomar la forma de este mundo, sino ser transformados.
es maravilloso poder entender que a través de Cristo habitándonos a cada una de nosotras tenemos la capacidad de poder lograr esa transformación de nuestra mente, no por nuestras propias fuerzas, sino por aquello por lo cual se nos ha investido nuestra vida y que es lo que nos proporciona la capacidad de poder hacerlo, de poder lograrlo, y a través de esta herramienta tan maravillosa que es la palabra de Dios, porque esta palabra me manifiesta la mente de Dios, y como hija de Dios voy a tener la mente de mi Padre. Tengo la genética celestial. Queríamos en esta tarde, el jueves pasado habíamos hablado de 3 tipos de mente, habíamos hablado de la mente natural, la mente reprobada y la mente espiritual. Exacto. Hoy vamos a comenzar con este pequeño ciclo porque el material da para muchos programas. Y a medida que vamos abriendo la Biblia, viendo qué podemos compartir, vemos que cada vez más el Señor nos quiere moldear y compartir lo que primero nos toca a nosotros para poder compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar un poco sobre la mente natural, esta mente que fue concebida en cada uno de nosotros desde el momento de nacer, esa mente que ya viene arraigada a una raíz de pecado, del hombre caído, de una naturaleza caída, pero hoy Dios quiere mostrarnos qué es lo que Él quiere formar en nosotros. Y si no conocemos en lo que estamos fallando o en lo que somos falentes, ¿qué podemos modificar si en teoría no está nada mal? Exacto. Pero Dios a través de estos programas que creo que el Señor nos puso en nuestro sentir poder compartir con ustedes, quiere hacer un espejo entre nosotros, que podamos reflejarnos en ese espejo y empezar a ver esas pequeñas y grandes imperfecciones que Él quiere ir modificando. Así que hoy vamos a comenzar con esto, da para mucho, ¿eh? Sí. Hoy vamos a tocar lo que es la mente natural, y queremos basar este tema allí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, que puedas ahí en casa tener tu Biblia, tener tu anotador, tener tu lapicera para poder tomar nota de los textos que se van a compartir. Y allí en Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué maravillosa convicción el poder decir, cada una de nosotras tengo la mente de Cristo. Soy portadora de la mente de Cristo. Una mente que se empieza a formar en nosotras a través de esa relación que tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? La palabra mente en el diccionario común dice que es el conjunto de capacidades intelectuales. Estas capacidades engloban procesos que pueden percibir la realidad. A través de esas capacidades intelectuales que yo tengo dentro de mi mente, yo puedo percibir la realidad. Veo una situación, la juzgo por la información previa que yo tengo, que hay almacenada dentro de mi mente. Entonces la puedo evaluar, la puedo juzgar, y me ayuda a tomar decisiones. Y también me provoca una reacción en todo lo que son mis emociones. Activa mis emociones. La mente nos permite reflexionar, analizar, pensar, construir, crear, imaginar. En la mente es donde almacenamos conocimiento, donde guardamos nuestros recuerdos, y a través de todo ello que guardamos y almacenamos en nuestra mente, nosotros tenemos una conducta y accionamos. Ahí en nuestra mente está la percepción, la conciencia, la memoria, mientras que el cerebro es el órgano que se puede tocar y es lo material de la mente, ahí donde se aloja nuestra mente. La mente es la parte intangible, la que no se puede tocar, pero que tiene un valor aún, podríamos decir que mayor que ese órgano que es el cerebro que la contiene. La mente es un instrumento
poderoso, es un instrumento poderoso la mente del ser humano. La mente da vida o la quita. Una persona que dentro de su mente, de su entendimiento, cree que no existe razón para continuar teniendo existencia en esta vida, hasta decide por sus propios pensamientos quitarse la vida. Es en la mente donde se maquinan todos los desastres, las destrucciones, donde nacen los deseos. La mente tiene el poder de destruir o tiene el poder de construir. Y no solamente de destruir o construir en otros, sino de destruir o construir nuestra propia vida. Nuestra mente es una máquina maravillosa. Depende cómo utilizamos el potencial que almacenamos en nuestra mente, qué acciones vamos a tomar. La mente percibe la realidad, interpreta la realidad conforme a las informaciones previas almacenadas en ellas. Entonces juzga esa realidad y evalúa si es importante o no. Eso es todo lo que almacena nuestra mente, porque eso es lo que nos hace poder juzgar la realidad y evaluarnos a cómo vamos a accionar. Por eso es importante, nosotros cuando llegamos a Cristo venimos con todo un arsenal de cosas, un bagaje en nuestra mente, desde niños, cómo hemos sido formados, cuáles son los valores que se nos han enseñado, cuáles son las cosas que nos han dicho que son correctas o incorrectas, las cosas que hemos visto a nuestro alrededor. Por eso a veces exacto, las experiencias traumáticas o las buenas experiencias, todo eso se va guardando en nuestra mente y todo eso valoriza toda la realidad que hay en nuestro alrededor. Por eso hay niños que vienen de hogares sumamente violentos y cuando son grandes la violencia es algo natural e innato en ellos porque es lo aprendido. Su mente tomó esa realidad que vivieron desde tan niños y los fue formando en esa realidad. Ellos juzgan conforme a la realidad que está almacenada dentro de su mente. Mente natural es como que lo naturaliza. Exacto. Lo lleva a que es algo normal. Y esta mente natural todo lo concibe como algo normal a través de mi experiencia. O sea, tu que experiencia y la mía es diferente. Exacto, o sea que esa mente natural se forma desde estando en el vientre de nuestra mamá, ya se empieza a formar esa mente natural, que es una mente que está separada de la relación con Dios y que en el momento que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto de Edén y esa relación que tenían con Dios se volvió una enemistad con Dios. Por la Biblia nos habla interrumpió. Enemistad con Dios. Entonces el hombre perdió el tener esa mente espiritual y pasa a tener una mente natural, llena de conceptos humanos y naturales, que tienen que ver con todo el entorno en el cual se va siendo formado. La mente nos permite reflexionar, analizar. Desde la mente podemos recordar el pasado, tomar consejo de ese pasado, de aquello que vivimos, e imaginar lo que viene por delante. La neurociencia dice que la mente humana es la capacidad del sistema nervioso de ser consciente de sus propios procesos y de programarse a sí misma. Hay un rol fundamental entre lo que pienso, lo que siento y lo que decido hacer. Es trascendental aquello que sucede en mi mente con las decisiones que voy a tomar y con las emociones que se van a manifestar junto a esas decisiones. Dios colocó en el hombre este poderoso órgano que bajo esta influencia actúa de manera diferente según cómo está influenciada, si está influenciada de manera natural y por mi propia percepción de todas las cosas o si está influenciada por el Espíritu Santo de Dios. Bajo la influencia de la mente de Dios, Adán pudo ponerle nombre a todas las criaturas que Dios había creado, a las plantas, a los animales, bajo la influencia de la mente de Dios. Podemos ver también que fue en la mente del ser humano donde se empezaron a crear las ciudades, donde se empezaron a crear los edificios. Fue en la mente del hombre donde se crearon las herramientas para trabajar la tierra, para cazar, para defenderse. Fue en la mente del hombre donde salieron los diseños para vestirse, donde salieron los diseños para calzarse, para crear utensilios de cocina. Fue en la mente del hombre donde
analizando ciertas estructuras, creó y pudo crear la electricidad, las ondas electromagnéticas, empezó a crear motores, hacer un auto, generar maquinarias para la industria. Fue en esa mente prodigiosa y maravillosa que Dios le dio al ser humano. Imagínense, desconectados de Dios y todo lo que el ser humano logró hacer. Imagínate una mente conectada al cielo. Sería sumamente diferente. Gloriosa. Positivísimo para todos. Gloriosa, Sí. una mente y lo más maravilloso es que nosotras como hijas de Dios tenemos una mente conectada al cielo, tenemos una mente conectada al Padre. A través de Cristo hemos logrado poder volver a conectarnos con Dios, poder entender a Dios. Y una de las maneras de entender a Dios es acercarnos a través de su palabra. Ese hombre que pudo crear, que pudo formar tantas cosas buenas, también en su mente empezó a crear las guerras, empezó a pensar en esclavizar a otro ser humano, a tomar ventajas, se corrompió, abusó, mató, violó, adulteró, fornicó. Todas estas cosas nacen de la mente, y hay una mente natural, una mente reprobada, y está la mente de Cristo. Vamos a pasar a un videíto que nos mandó nuestra hermana Lindsay Galeano, donde nos va a tocar el tema de los 3 tipos de mente, y después lo vamos a estar desarrollando en esta tarde. Así que quédate ahí y compartí con nosotras este video. Buenas tardes, hermanas, Dios las bendiga mucho. Quiero compartir con ustedes acerca de 3 tipos de mente que nos habla la Biblia. 1. Está la mente natural. 2. La mente reprobada. Y 3. La mente de Cristo. Empecemos por la mente natural. Para eso vamos a leer 1 Corintios 2:14, que nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No perciben las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Según este versículo, nos enseña que el hombre está incapacitado para entender las cosas de Dios, referente a la sabiduría y las revelaciones de las verdades de Dios. Esto es por la caída de Adán y Eva. El hombre natural está separado de Dios. Está inclinado a sus propios razonamientos. No tienen al Espíritu Santo. Y estas personas dicen cosas tales como: la Biblia se contradice, el cristiano es ignorante, el pastor solo quiere tu dinero. Y, o si no, como a mí, cuando empecé a congregarme, me dijeron: ¿ya te lavaron el cerebro? Bueno, estas personas dicen cosas como estas. ¿Por qué? Porque no entienden ni pueden percibir las cosas de Dios. Todos nacemos en esta condición. 2. Mente reprobada. Para eso vamos a leer Romanos 1:20, que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Acá no hay mucho que agregar. A través de la creación, el hombre puede ver que hay A través de la creación, el hombre puede ver que hay un ser supremo, un ser todopoderoso, quien creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Y mira lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El versículo 28 nos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, Dios los dejó que siguieran haciendo lo que ellos quieren. Esta persona está sumergida en sus propios deseos, o sea, en los deseos carnales. Esta persona se complace en el pecado y ya perdió toda clase de sensibilidad.
Aunque no todos nacemos con esta mente o tenemos esta mente reprobada, podemos llegar a este punto de desaprobación. 3. La mente de Cristo. Vayamos a 1 Corintios 2, versículo 10 al 12 y versículo 16. Nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquel que es hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios, tiene al Espíritu Santo dentro de él. ¿Y por qué quiso Dios que nosotros tengamos su Espíritu? Versículo 12 nos dice: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero Pablo divide a esta persona, al que tiene la mente de Cristo, en dos grupos. Uno, niños espirituales, que eso nos dice en 1 Corintios 3:1. Este tiene la mente de Cristo, pero ¿qué pasa? Pero todavía no ha crecido. Como un recién nacido, no puede valerse por sí mismo y tiene que crecer. 2, están los maduros espirituales. 1 Corintios 2:6. Son los que han alcanzado madurez y pueden valerse por sí mismos. Tener la mente de Cristo es tener la capacidad que Dios nos da para poder vivir en armonía y en comunión con Él, y así poder hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiera, porque al tener la mente de Cristo ya voy a pensar distinto, voy a accionar distinto y voy a tener otras actitudes. Voy a pensar como Cristo piensa. Preciosa palabra que nos trajo nuestra hermana Lindsay, explicando los 3 tipos de mente, aunque en esta tarde solamente vamos a tocar la mente natural, que ahora lo va a estar exponiendo Gisela. Maravilloso, a través de la palabra nos trae luz y nos puede traer entendimiento de por qué a veces la persona le cuesta tanto entender a Dios, aceptar a Dios, porque la mente está desconectada de Dios. Es imposible, como decía el texto de 1 Corintios 2:14, entender a Dios y conocer a Dios con una mente natural. Es imposible. Y lo más maravilloso y que me encanta es que Dios hizo lo posible para que nosotros lo podamos conocer y para que nosotros lo podamos entender. Y eso posible lo hizo a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Damos gracias a todas las hermanas que se van conectando, nuestra hermana María Esther Benavides que nos manda saludos, Regina Costa, también lo tenemos a Sebas, a Estelita Luis Díaz, Priscila Sosa, Bárbara Ferraina, Susanita Miños, Silvia López, Dominga Rodríguez, está mi mamá también mirando, Amalia, mami, besote, mi hermana también está mirando, gracias por apoyar y por estar ahí del otro lado y compartir con nosotras. Así que bueno, después seguiremos con los saludos. Con muchos más saludos. Vamos entonces a entrar en el tema. Queda para mucho y la hora premia, porque miren, ya se nos va todo el programa, pero queremos compartir con ustedes porque creemos que es importante, porque creemos que es tiempo de que el Señor forme en nosotros realmente lo que Él anheló formar en nosotros. Y aparte, el poder conocer el potencial que tenemos hace que tengamos una vida de victoria, porque muchas veces Dios depositó en nosotros un potencial tan grande para transformar nuestra mente y seguimos viviendo en derrota, creyéndonos lo que el enemigo nos predica al oído y no podemos progresar en nuestro desarrollo de Cristo en nosotros y no podemos progresar en nuestra vida cristiana. Somos llamados a ir de victoria en victoria porque vamos nosotros sorteando los diferentes desafíos. Así es. Y hoy dijiste algo que yo me quedé de todo lo que diste de introducción. Dijiste, estamos programados para esto.
Y lamentablemente muchas veces prestamos el oído para que nos programen de una manera que Dios no quiere programarnos. Entonces hoy él que es experto en software humano quiere reprogramar esta naturaleza nuestra, transformarla de una mente natural y caída a la mente de Cristo. Él quiere manifestarnos la riqueza que poseemos que desconocemos, y quiere enseñarnos a través de siempre digo que la Biblia es el manual de instrucciones de los hijos de Dios. Así es. Él hizo una obra en nosotros y nosotros vamos descubriendo lo que Él creó y diseñó a través de su palabra. En pequeños detalles hay tantas cosas que hemos escuchado y hemos comido y hemos creído. Gente que ha desmerecido nuestra vida, que nos ha quitado el valor que Dios nos asignó. Y todo pasó por acá. Sí. Todo comenzó por un pensamiento, por un susurro. Y bueno, vamos al tema porque da para mucho. Yo sé que esto da para mucho más. Y que esto que vamos a compartir no solamente sean palabras para vos que escuches y digas, oh, qué interesante esto, sino que tomes para tu vida propia, te puedas autoexaminar, porque nosotros no estamos acá para juzgar a nadie, estamos porque esto primero nos autoexaminamos a nosotros. Primero fue una luz que alumbró nuestro corazón. Así y alumbró nuestra mente. Y cada día cuando vamos descubriendo en la palabra de Dios más algo y más se va alumbrando nuestro entendimiento. Y transforma, y Dios transforma, y Dios transforma. Bueno, Lindsay hablaba de 3 mentes, ¿verdad? De la mente natural, referido en 1 Corintios, hablaba que no las entiende, porque no hay espíritu en él, porque son locura para él, el hombre caído, inclinado a su razonamiento y sin Espíritu Santo. La segunda mente, como bien dijo ella, es la reprobada, es aquella que Dios dijo, bueno, hagan lo que ustedes quieran, porque me sacaron totalmente de escena, yo no puedo hacer más nada, disfruten de lo que están haciendo. Y este hombre, que se basa en Romanos 1:20, 21 y 1:28, no reconoce a Dios. Esto va a dar para mucho tema también en el próximo programa, así que ya sabes de qué vamos a hablarlo. Y la última, y la mente más importante, que es realmente el anhelo de nuestro Padre, formar en nosotros estos pequeños Cristos, es la mente de Cristo. Amén. Y a la vez, Lindsay hablaba de que hay 2 tipos de mente de Cristo, aquel que es un niño espiritual y aquel que es un maduro espiritual. Así que vamos a tener tenemos unos cuantos jueves, pero no te pierdas esto porque es tan enriquecedor y tan transformador para nuestra vida. Así es. Y bueno, vamos a ir un poquito más allá. Según el diccionario de la Real Academia Española, hablábamos que la mente se considera como el potencial intelectual del alma. Y yo pensaba esto, si el potencial está en la mente y detona nuestra alma, donde están nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestra forma de relacionarnos, qué importante es justamente tener esta mente de Cristo. Amén. Y esto lo dice el diccionario, hojeando el diccionario, puramente diccionario. Después habla de que es el pensamiento, un propósito e incluso voluntad. Referidos a la Biblia, cuando se refiere a mente, según en qué parte estemos de la Biblia, en el Antiguo Testamento, como está escrito en hebreo, se refiere a Aleph, que se refiere a nuestro corazón, y también se usa otra palabra en hebreo que es Nefesh, que significa alma. Ahí en Génesis 6:5, cuando Dios dispone destruir al hombre, Él habla que su corazón estaba totalmente inclinado a lo malo. Y cuando utiliza esa palabra corazón es Lev, que tiene que ver con su pensamiento, y todos los deseos que él tenía eran inclinados a lo malo. Justamente al hombre natural. El hombre natural. Exactamente a esto. Ese es el corazón del hombre natural. Esa es la mente del hombre natural, inclinada a lo malo. Porque se deja llevar por sus deseos. Y sus deseos no se pueden frenar. Los tiene que satisfacer. Son es egocéntrico. Totalmente egocéntrico. Bueno, si bien vamos a estos relatos bíblicos del Antiguo Testamento, podemos ver que ellos estaban haciendo cualquier cosa. Y Jesús compara el tiempo de su venida justamente con los tiempos de Noé. Vividos por Noé. Porque está pasando esto. El hombre que se aleja de Dios, vuelve a ser este hombre natural y aún peor, va camino a ser una mente reprobada. Sí. Un hombre al cual ya Dios le dijo, te dejo a tu santa voluntad. Pero bueno, del griego, cuando nos referimos al Nuevo Testamento, volvamos, habla de la facultad de estar conscientes, reflexivos, de pensar, y se refiere mucho más a lo moral. Qué importante que Dios nos habla de nuestra mente
en cuanto a lo que nosotros observamos, esto que hablabas del entorno, que podamos llevarlo al filtro perfecto, la palabra. La palabra. Y la otra palabra que se utiliza en griego una es nous y la otra es dianoia, que es meditación y reflexión. La palabra del Señor, más allá de ser el manual de usuario, porque seamos sinceros, a veces no tocamos los manuales de usuarios de los electrodomésticos, hay que tocarlo, hay que reflexionarlo, hay que masticarlo, hay que comerlo. Cuando algo está fallando, en el manual te dice, estás usando mal esto, estás haciendo mal aquello, y bueno, la Biblia también, es exactamente Pero igual. qué loco, porque vamos al manual cuando algo funciona mal. Cuando realmente tendríamos que haberlo leído antes de comenzar con ese. Primero le metemos mano nosotros. ¿No te pasa que se te clavó algo? El lavarropas, nosotros estamos ahí con la puerta cuando en el manual dice toque tal tecla, ¿no? Y primero insistimos y nos lastimamos más. Es sencillo. Nos dañamos más. El Señor nos hizo este manual para hacernos la vida mucho más sencilla. No quiere que nos lastimemos. No. Esta es la mente de Dios, este es el corazón de Dios, Dios de amor. Expresado en su palabra. Exactamente. Nosotros a veces tomamos la decisión equivocada de decir, voy a intentarlo yo. Y no. Bueno, este hombre natural. Ahora sí vamos de lleno a este hombre natural porque da para mucho y son varios hombres que hoy vamos a ver reflejados como hombres y mujeres. No le vamos a poner el título solo a ellos. Nosotras también. Autoexaminémonos. Para mí fue un tiempo de redescubrir que mucho tiempo estuve viviendo en una mente de esta hasta que el Señor empezó a tratar con mi vida. Hasta que vi lo que Dios dice que soy. Y también hasta que uno le empieza a creer. Totalmente. Porque Dios dice muchas cosas de nosotros, pero está en nosotros creerle a Dios. Cuando Él nos toma por hijo y nosotros lo tomamos por padre. Es poder creer lo que Dios dice de Exacto. mí. Pero también vamos de igual. Tiene que ver con este hombre que comió de una experiencia mala. Exacto. ¿Cómo reconozco a Dios Padre cuando mi padre no fue el mejor padre? Entonces entra la obra del Señor a restaurarnos, a renovarnos justamente en el espíritu de nuestra mente. Dios quiere hacer algo nuevo de algo que ya no servía. Cambiar todo eso que está programado, todo ese concepto programado de antes de la historia de mi vida para manifestarme una nueva naturaleza y una nueva mente que tiene que ver con lo que Él dice. Exactamente. Es reprogramarlo. Totalmente. Por eso no es mágico. Eso también es muy importante. No es que vamos a terminar con estas 4 o 5 es todos programas. Los días. No. Es todos los días. Por eso es tan maravilloso. Juan el Bautista decía, es necesario que yo desaparezca, pero que Cristo crezca. Cristo se va formando en nosotros y la mente de Cristo se va formando en nosotros día tras día. Día tras día. Y esto de menguar es día a día. Sí. Uno no puede extinguir algo de un momento a otro. Es proceso. Primero redescubrir que Dios me muestre a mí qué es lo que quiere hacer, qué necesita transformar, porque si nosotros no lo reconocemos, no se lo podemos entregar. Por eso es tan importante llevar los diseños que vivimos a los diseños que Dios estableció. Si yo vengo de un diseño de un hogar con padres que no supieron cuidarme, que fueron violentos, que me desatendieron, que tal vez he recibido abusos, de un hogar donde no se me han dado los mejores ejemplos, el poder entender que ese no es el diseño de Dios, que ese fue un diseño de una mente natural, y entonces comparar ese diseño, lo traemos a la palabra de Dios, al diseño de Dios, y cuando comparamos lo que viví y lo que Dios dice, ahí yo empiezo a reflexionar y el Espíritu Santo empieza a tratar en mi corazón para los cambios. Totalmente. Y uno de los cambios es el perdón. Exacto. Porque esta mente, cuando empieza a ver la renovación del Señor, me empieza a mostrar que todas mis carencias fue porque esa persona también tenía una mente natural e incluso una mente reprobada. Y cuando yo puedo entender eso, que a esa persona que afectó mi vida de tal manera que me hizo vivir de la manera incorrecta, yo puedo incluso alcanzar misericordia como fui alcanzado en misericordia. Exactamente. Dios es grandioso. En todo esto, a ver, el fin de esta palabra no tiene que ver con que solamente transformarnos a nosotros y que nosotros podamos ser perfectos o apartados para el Señor delante de Él. Tiene que ver con lo que vamos a afectar en nuestro entorno. Totalmente. Y si empezamos a transformarnos desde nuestro interior, si el Señor empieza a transformar nuestro interior
indefectiblemente va a afectar a nuestro exterior, porque aquel que te ve va a ver a Cristo, ya no va a ver a mi persona, ya no va a ver a mis falencias, ya no va a ver a mis errores, ya no va a ver a mi vieja manera de vivir, va a ver a la nueva vida en Cristo. Y esto es lo importante de estas lecciones, que para nosotros creo que fue primero, para mí, que ustedes son mamás, son esposas, y yo creo que esto les abarca mucho más, pero a mí como hija, a mí como una persona que se está formando, que bueno, o sea que va existe creciendo. la manera de no repetir la historia vivida de los en pasados. mis antepasados. ¿No? Existe la manera de corregirlo y es transformando nuestra mente. Por eso le hemos puesto a estos jueves que vamos a estar compartiendo, cambia de mente, cambia de vida. Exactamente. Y bueno, volvamos a este hombre natural que nos dice que yo hoy les voy a compartir todo lo que un hombre natural significa ser. Y finalmente Ruth va a compartir con ustedes la parte buena de esto, la parte que Dios quiere transformar, la parte que Dios quiere transformar en nosotros, en nuestro entorno, y la palabra de hoy, con la cual nos va a animar a transformar, a dejar que Dios empiece a obrar en nosotros. Este hombre natural solamente dijimos que no tenía espíritu, no tiene comunión con el Señor, no tiene un feedback, no hay. Nosotros acá tenemos feedback, por ejemplo, hablamos con Emma nos dice estamos al aire, este ida y vuelta que tenemos con él, no lo tiene el hombre natural con Dios. La única manera de tenerlo es a través de Cristo. Pero eso para después. Pero sí, es solamente a través de él. El hombre natural solamente se inclina a lo imperfecto, se inclina a lo incorrecto, se inclina al egocentrismo, cuando el Señor nos enseñó todo lo contrario. Se inclina a la perfección, se inclina a lo correcto, se inclina al dar para bendecir al otro. El hombre natural tiende hacia lo material, el hombre espiritual es despojado de todo. Es resultado de la herencia, de lo que se le ha enseñado y de lo que ha experimentado, de todo lo que venimos hablando. Por eso la palabra nos recuerda que debemos ser renovados, transformados en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque es el espíritu el que le da la fuerza a nuestra mente para generar ese cambio. Solos no podemos. Solo vamos a poder cambiar 3 días y volvemos al mismo carácter horrible y nos dicen, pero y me esfuerzo pero no puedo, incluso peor porque uno se empieza a frustrar a través de eso, porque ve que no puede cambiar. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Esto es maravilloso para las personas que sufren tanto con las adicciones también. El poder entender que Dios puede transformar hasta nuestros deseos a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero poder creerle a Dios. Poder creerle a Dios, porque muchas veces decimos no puedo, y si es en tu fuerza no, pero en las fuerzas de Él en nosotros sí. Así es esto justamente que el Espíritu nos va a llevar a que nuestra mente natural se inclinaba por lo malo, pero a través del Espíritu Santo va a tratar de inclinarlo hacia lo bueno. Amén. Por eso es un proceso. Cuanto más dejemos que el Espíritu obre, cuanto más le demos lugar a Él, este hombre natural va a ir empezando a menguar. Romanos 8, 5, voy a leer hasta el 9, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué importante esta palabra. Wow. Y es como que a cada palabra le pudiéramos poner un signo de pregunta. ¿Mora el Espíritu de Dios en nosotros? Y esto es lo que genera cambios. Si hay cambios en nuestra vida es porque Él está obrando. Si vemos que no, pidámosle al Señor, pidámosle ese Espíritu Santo que renueva y transforma nuestra vida. Y esto hablaba de la carne. El verbo en griego que se usa acá es arquikos, que significa que es la posesión natural de la carne, controlado por los apetitos naturales
del hombre, animales, gobernado por la naturaleza humana. Y estas son las personas que a veces nosotros miramos desde afuera y no podemos comprender por qué reaccionan de esta manera, o escuchamos a veces noticias que ¿cómo puede suceder esto? Porque se ha abocado a los deseos de la carne, a los deseos animal. Y un animal, más allá de que vemos partes hermosas de los animales, Actúan por siempre, instinto. exactamente, siempre es más instintivo, más feroz, más Deseo, blanco, lo negro, tomo. exactamente. Deseo, lo tomo. Entonces, este hombre natural se inclina a esto. Su prioridad son sus deseos, su satisfacción antes que la voluntad de Dios. Ocuparse en la carne emplea todo su tiempo y sus capacidades para sus propios deleites. Busca su propio bienestar. Y acá vamos a citar un poquito acerca de Eva. Eva fue una de todos le echamos la culpa a pobre Eva, de comer ese fruto prohibido, ¿no? Y todos creemos que el pecado de Eva comenzó en la desobediencia, pero comenzó un poquito antes. Y tiene que ver justamente con esta mente que se estaba generando en Eva. Eva, cuando escuchó a la serpiente en el huerto del Edén, solo quiso ser como Dios, porque esta fue la mentira que Satanás le presentó. Si vos comes de esto, vas a ser igual a él. Y Eva, o sea, solamente comer del fruto fue consecuencia de lo que Eva maquinó en su mente y en su corazón. Deseó ser como Dios, deseó sus propios deleites, deseó satisfacer su curiosidad. ¿Por qué no puedo ser como Dios? Yo quiero ser como Él. Por eso comió de ese fruto. O sea que la todo desobediencia fue se inició en consecuencia. su mente. Exactamente. Al escuchar. Al Por eso es escuchar. tan importante lo que escuchamos. Lo que escuchamos, lo que vemos. Que escuchan nuestros oídos. ¿Qué voz estamos escuchando? Ujú. Entonces, el hombre natural busca ser su propio Señor. Cuando nosotros llegamos a Cristo, reconocemos al Señor como nuestro Señor. Y es nuestro Señor para todo, cuando nos provee, cuando le pedimos y nos responde, es nuestro Señor ante la dificultad, es nuestro Señor en el momento más difícil de nuestra vida, pero no es nuestro Señor cuando nos pide que hagamos algo que Él quiere y nosotros no queremos entregárselo. Ahí somos nosotros, nuestros propios señores. Sí. Esto es lo que Dios quiere cambiar, quiere romper con esta mente natural que busca ser su propio dueño, que busca ser su propio gobernador, cuando nosotros debemos darle lugar al gobierno del Espíritu, Amén. ¿verdad? ¿Y qué puede desencadenar en esta mente natural? 4 mentes más, que lo vamos a hacer así rapidito. La mente corrompida. La mente corrompida está basada, esto les voy a citar los textos porque si no se va a hacer largo, toma nota y si no tenés ahora, después podés volver a la página, podés volver al link de YouTube, podés volverlo a ver a través del link de WhatsApp. Volvé, porque realmente es importante escudriñar la palabra. Amén. La mente corrompida está basada en Tito 1:15, que habla de que las cosas son puras para los puros, pero para aquellos que están corrompidos no lo es. ¿Y qué significa esta palabra de estar corrompida? Esta mente corrompida está descompuesta, está contaminada, está infectada con algo. Acá le dimos lugar a un pensamiento que Satanás empezó a utilizar para contaminar nuestra mente. Es el más alto nivel de carnalidad que tenemos en nuestra mente y es cuando nuestra carne domina nuestro cuerpo, entonces nos tira. Ayer yo escuchaba, en el Pentecostés, que me acuerdo mucho de Marcos, que él hablaba del Netflix y tiene razón. ¿Cuánto le damos? Porque podemos mirar Netflix. El tema es cuando el Netflix se nos convierte en nuestra vida y vivimos 24/7 pendiente de lo que se estrena y no se estrena en el Netflix. Ahí es cuando se empezó a corromper nuestra mente y nuestros deseos carnales tomaron total control de nuestra vida. Esto llevémoslo a otro ámbito, las adicciones. Hoy tenemos adicciones de muchos estilos, el celular, la pornografía, las drogas. A veces podemos llegar a caer en adicciones que son nuevas en cuanto a tiempos que dedicamos a ciertas cosas que no son buenos. Deleitamos nuestra carne, no a nuestro espíritu, no alimentamos a nuestro hombre interior. Esta es la primera de las mentes, la corrompida. La segunda que puede llegar a tener este hombre natural, la entenebrecida. Y esto tiene que ver con aquellos que ya hemos conocido al Señor. El Señor nos dio una lámpara. Cada uno de nosotros tenemos una lámpara encendida y esa lámpara, si no se llena, no se carga, se empieza a apagar. Y esa luz tiene que ver con la iluminación de la palabra. La mente entenebrecida
está privada de luz. Está basada en Efesios 4, 18 y 19. Esta mente dice que es escasa en el conocimiento de Dios y produce producto de la falta de iluminación de la palabra. Estas personas, ¿cómo se evidencian? Perdieron la vergüenza, perdieron totalmente el concepto de lo moral e inmoral. Se deleitan en satisfacer los errores. Bueno, en el material que yo leía decía estas actividades inmundas, pero son cosas que realmente no edifican al hombre y solamente dañan, y no solamente a él, sino a todo su entorno. Y uno de los ejemplos que citaba en este material que leía es la infidelidad. El hombre no se satisface con mantener una relación con su esposa, no se satisface con esa relación y entonces empieza a perder la luz de su vida, se empieza a entenebrecer y busca satisfacer sus deseos con otras relaciones. Y no se satisface. Este hombre que está en tinieblas perdió totalmente la sensibilidad. Ya no siente dolor ante el pecado. No hay algo que lo conmueva y diga, pucha, me equivoqué. Uy, esto está mal. Algo que lo vuelva al arrepentimiento. Ya dejó de sentir este dolor. Y todavía no llegamos a la mente reprobada. Y vamos camino a eso. La tercera de las mentes que esta mente natural puede desarrollar es la vana. Y esta es en la que hemos caído muchas mujeres, que hemos escuchado a lo que nos han dicho, nos han predicado en nuestros oídos. Por esto me daba cuenta que, y daba gracias a Dios. Haciendo esto, yo daba gracias a Dios porque mucho tiempo me vi en esto y no sabía que estaba en esa situación. Y Dios obró de una manera hermosa. ¿Por qué? Porque empecé a creerle. Amén. Empecé a creer lo que Dios decía que era. Empecé a creerle en el valor que Él le había dado a mi vida. Porque ¿quién daría su vida por mí? Dios la dio a través de Cristo. Amén. Dios Padre dio todo por mí. Eso significa que vos y yo tenemos un valor. Porque nadie da una vida a cambio de otra. Esta palabra está basada en Efesios 4:17 y viene del griego matatoites, que significa falta de propósito, inutilidad, estar completamente vacíos. Estas personas se caracterizan por estar llenas de frustración, llenas de carencia de valor, llenas de necedad y obstinación. ¿Qué quiere decir? Me cansé de intentar, y es lo que hablábamos, y se frustran. Me cansé de ver que intento una y otra vez y no puedo, porque son mis fuerzas, porque es la mente del hombre. Me cansé de ver esto y empecé a creer las palabras que me dijeron. ¿Ves que vos no podés? Nunca vas a poder. ¿Ves que sos una inútil? ¿Ves esto? ¿Ves aquello? Y yo empecé a creer esas palabras. Para mí esta fue una de las más hermosas revelaciones que tuve haciendo este trabajo. Y ver cómo Dios fue transformando esto. Y una de las cuestiones más hermosas fue una persona vacía. Y ese vacío solamente se llena con Cristo. La última de estas mentes, y que finalmente da pie a nuestro próximo programa, que es la mente reprobada, es la mente cauterizada. Es este paso previo a estar desaprobados delante de Dios, que es esa mente que ya no tiene sensibilidad alguna. Si alguna vez tuviste alguna cirugía importante o te quemaste, vas a notar que la piel en esos lugares no tienen sensibilidad alguna. Vos podés pinchar y rasparte y cortar y no sentir, porque ya esa piel murió y no está conectada, porque dentro de este campo hay un montón de células que pasan información al cuerpo, pero está desconectado. Y esta mente cauterizada está muy lejos de la posibilidad de que el Espíritu Santo vuelva a conducirlos al Señor. Y qué peligro esto, de seguir caminando en torno a esta mente, ¿verdad? Que en este tiempo podamos examinarnos a nosotros mismos y encontrar en la condición en la que nos encontramos, vemos hoy envueltos, y que sea el Espíritu Santo el que nos vuelva al Señor. Amén. Porque esa es su obra, no es la nuestra. Nuestra tarea es encomendárselo a Él. Y esta última de las mentes está basada en 1 de Timoteo 4:2. Lamentablemente son muchos de los que han conocido esta verdad, como dice en Romanos, para la mente reprobada, aquellos que decidieron no tener en cuenta a Dios. Wow. Y
qué loco que todos los que hoy portamos la verdad, si no nos mantenemos firmes en el Señor, pudiéramos llegar a desarrollar esta mente. Necesitamos aferrarnos a Dios, necesitamos que Dios transforme esto, y cuanto más lejos estemos de estas mentes naturales, vamos a estar más cerca de la mente de Cristo, de estos pequeños Cristos en nosotros. Amén. Así que hasta acá es lo que quería compartir y espero que sea de bendición para tu vida. Antes de hacer el cierre, G, vamos a ir a una alabanza. Así es. Ahí acomodate ahí en casa para escuchar, para levantar tus manos, para adorar al Señor, para abrir tu boca y cantarle y darle gracias, porque se está expresando una realidad natural del ser humano. Pero también el expresarle a Dios la gratitud, porque Él cambió nuestra vida y Él cambió nuestra mente, y poder entender el potencial que Él depositó en nosotras, las herramientas que Él nos dio para que esa mente pueda empezar a ser manifestadora del pensamiento de Dios, manifestar el pensamiento de Dios en esta tierra. Qué maravilloso. Vamos a escuchar la alabanza. Amén. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Aquí siento tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo,
que transformado yo seré. Con mi fe te tocaré, con mi fe te alcanzaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Hermoso tiempo de alabanza. Gracias, Así Mónica, es. por cada jueves ser parte de la programación, estas reuniones virtuales de mujeres y poder llevarnos a la adoración a Dios, a ese Dios maravilloso Amén. que puso en nosotros espíritu de vida y que cambió nuestra mente. Y qué importante es saber discernir las diferenciaciones en las mentes naturales, reprobadas, mente de Cristo, para poder entender al otro y para poder entendernos a nosotras mismas. sí. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y sopló aliento de vida en su nariz. En ese momento que Él sopló ese aliento de vida, puso espíritu en el hombre e hizo en Adán su habitación. Y no solamente que habitaba en él, sino que compartía con él. En ese Edén dice que había una relación y que ellos caminaban juntos, compartían juntos, pasaban momentos de intimidad, de cercanía, de conocerse mutuamente. Después que el hombre peca, esa conexión con Dios se pierde, el hombre es expulsado del Edén y en el momento que es expulsado del Edén comienza a vivir una vida natural. Ya no hay una conexión en el espíritu está muerto. El hombre empieza a ser motivado por sus deseos internos, por sus percepciones, por su conocimiento, o sea que fuera del Edén comienza a vivirse esta vida natural. Esta tarde hablamos y quería mencionar algunas de las pautas de esta naturaleza del hombre natural. No entiende las cosas que son del espíritu, es imposible. Para él son locura. Por eso una persona que no tiene un espíritu regenerado, que no tiene y no es portador de la vida de Dios, una persona en la cual el Espíritu Santo no obró para convencerlo de pecado, de justicia y juicio, esa persona no va a poder entender a Dios, no va a poder conocer a Dios por sus propios medios, por su propia fuerza. El hombre natural se mueve por lo que ve y por lo que desea, a llegar a tal punto que a veces no reprime sus deseos y por eso vemos los homicidios, por eso vemos los abusos sexuales que a veces no los podemos entender, o las maquinaciones de maldad extremas que ya llevan a una mente totalmente entenebrecida y reprobada. El hombre natural todo lo ve desde su propio punto de vista,
no puede invitar a Dios a ver las cosas y a entender cómo Dios ve las cosas, porque no hay manera, hay una desconexión. El hombre natural tiene opiniones personales para todo. Entonces uno les habla del Evangelio de Cristo y lo que Dios dice y expresa en su palabra, pero yo pienso, no puede ser, no es así. Y ahí ¿no? se hace sabio en su propio entendimiento. Se hace sabio en su propia opinión, se mueve por la lógica, por lo que él puede llegar a razonar y pensar. El hombre natural es capaz de ser bueno, hacer cosas buenas, ayudar, ser ejemplo para muchos y aún así estar desconectado de Dios. Por eso muchas personas dicen, pero yo soy bueno, no necesito a Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y hay un solo camino que nos vuelve al Padre, que nos conecta con Dios, y es Jesucristo. Hacer cosas buenas no te hace espiritual. Hacer cosas buenas no te hace espiritual. Ser espiritual te hace hacer cosas buenas. El hombre natural toma decisiones conforme a lo que piensa que es bueno, agradable y codiciable para sí mismo. El hombre natural camina por lo que siente, por lo que ve, por lo que oye y le resulta agradable a sí mismo sin discernir su fin. El hombre natural es gobernado por lo que piensa él, por lo que siente él, por lo que le emociona a sí mismo. Pero damos gloria a Dios y damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo fue el medio el cual Dios utilizó para acercarnos nuevamente a Él, para conectarnos nuevamente con Él. Es a través de la obra gloriosa de Cristo en donde ese espíritu que estaba muerto recibe vida. Recibe vida y puede entender a Dios, puede conocer a Dios y puede empezar a vivir en una transformación y puede comenzar a vivir bajo los diseños de Dios para la vida del hombre. Es maravilloso que en esta tarde cada una de nosotras podamos pensar, cada una de las que podemos conocer esta verdad. Y si no la conoces, te invitamos a que puedas conocer a Dios a través de recibir el Espíritu de Dios en tu vida, en tu corazón, a través del obrar del Espíritu Santo, el poder decirle, Señor, yo te quiero conocer. Así es maravilloso que salga ese deseo de tu corazón, y eso ya es que el Espíritu Santo empieza a obrar a través de la palabra que estás recibiendo en esta tarde. Se pueden provocar cambios trascendentales en tu vida, en tu historia y en tu familia, como lo ha sido provocado en la vida nuestra, en nuestra familia, en nuestra historia, en nuestra identidad, gracias a haber conocido el plan de Dios, primeramente para salvarnos y después para cambiarnos la mente, para cambiarnos el corazón. Y finalmente el entorno. Todo cambia. Cuando cambia uno, cambia todo. Y quería cerrar esta tarde con una palabra. Iba a leer otra cosa, pero el Señor me traía esto al corazón. Primera de Samuel, capítulo 2. Nos vamos a encontrar con una mujer, con Ana. Esta mujer era estéril, era infértil, no podía producir eso que tanto anhelaba, que era darle un hijo a su esposo, y eso le hacía sentir una persona de menor valor, totalmente desvalorizada. Para la costumbre de la época, una mujer que no podía tener hijos era una mujer que estaba discriminada porque era una ciudadana de segunda, no tenía valor, Dios se había olvidado de ella, eso es lo que la sociedad le había dicho, lo que la familia le había dicho y lo que ella había creído sobre sí misma. Pero ella, esa realidad de su propia persona, la lleva delante de Dios y lo expresa el deseo de su corazón y expresa la realidad de su vida. Ella no podía cambiar su realidad, pero va delante de un Dios que sí podía cambiar su realidad. Dios escucha su oración, Dios le concede el deseo de su corazón, y ella allí en 1 Samuel capítulo 2, el verso 8 dice, Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Y esta palabra es trascendental, porque en esta palabra ella está expresando con un lenguaje muy poético, y como esta versión es Reina Valera, tal vez me dirás,
¿qué estás diciendo? Y ella está diciendo que ella se sentía en el suelo, que ella se sentía tan desvalorizada, que se sentía por el suelo, que estaba en un estado de desánimo, de depresión, de dolor, de angustia. Ese era el estado en el que ella se encontraba. Pero luego dice, del muladar exalta al menesteroso. ¿Y sabes qué? El muladar era el basurero de la ciudad. Así es. El muladar era donde se tiraba todo lo que no servía. Y Ana se sentía por el concepto que tenía sobre sí misma, por lo que le habían dicho su familia, por lo que le había dicho la sociedad, por lo que le había dicho hasta el mismo sacerdote, es que Dios quitó los ojos de ella. No tenía valor siquiera para que Dios la mirase o pensase en ella. Y ella se sentía que como su vida no servía para nada, merecía estar tirada en el basurero. ¿Cuántas veces los conceptos en los cuales hemos sido formados? Porque hemos sido formados en hogares que muchas veces hay palabras que han lastimado tanto nuestro corazón y que han lastimado tanta nuestra mente, que nos hace sentir que nosotros no tenemos valor, que nosotros somos una basura, que solamente lo malo puede salir de nuestra vida, que solamente podemos sobrar para hacer el mal y que no existe manera de cambiar esa realidad. Pero sabes que sí existe una manera de cambiar esa realidad y poder entender que Dios se acercó al muladar, como lo expresa Ana en esta palabra. Dios se acercó a ella en el momento más difícil de su vida y cuando más desvalorizada se sentía y cuando solo creía que su lugar de donde ella merecía estar era un basurero, donde nadie siquiera iría a buscar algo bueno, porque ¿quién va a buscar algo bueno en un basurero? Solamente alguien con extrema necesidad que se alimenta tal vez de la basura, pero no iría un rey a acercarse a un basurero y decir, eso lo quiero para mí. Y no solo eso, sino que decir, y voy a pagar un alto precio por eso que está tirado ahí en ese basurero. ¿Cuántas historias de vida difíciles que hemos escuchado, que nos han tocado vivir o que en esta tarde están ahí del otro lado escuchando? ¿Cuántas veces te has sentido que nada bueno puede salir de vos? Y aún viniendo a los pies de Cristo y entendiendo el Evangelio y dándote cuenta que sos salvo, esa mente que por años ha sido formada en el dolor, en la angustia, en las palabras que fueron denigrando tu persona completamente, que te hacen sentir que a pesar de que sí, estoy con Dios, pero no puedo ser dichosa, no puedo ser victoriosa, no puedo alcanzar la manifestación de la vida de Cristo en mí, no puedo cambiar esto, no puedo cambiar mi carácter, no puedo cambiar mi forma de pensar, no puedo cambiar mi corazón y el dolor que alberga dentro de mi corazón, no puedo dejar de reaccionar de una manera agresiva cuando alguien se me acerca porque me pegaron tanto que es mi naturaleza, es mi pensamiento. Y Dios en esta tarde nos recuerda y nos dice, ay, cuando estabas tirada en ese basurero donde el enemigo jugando con tu vida te dejó en ese lugar, donde las relaciones o aquellos que te lastimaron o tu propio pensamiento te tiró en ese lugar, yo fui, me acerqué, me paré delante de ese basurero y dije a esa mujer, a ese hombre que el mundo le puso una etiqueta que no sirve para nada, a ese yo lo quiero para mí. Amén. Y voy a pagar un alto precio, voy a pagar con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Y Él nos saca de esa condición. Y como dice Ana, para hacernos sentar en mesa de príncipes. El apóstol Pedro nos habla en 2 de Pedro, capítulo 2, el verso 9, y nos dice que somos el linaje escogido. Así es. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de una condición de tinieblas y nos trajo
a la luz admirable. Somos la familia de Dios. Somos representantes de su sacerdocio en esta tierra. Somos una nación santa y apartada, limpiada por Él, transformada por Él. Y cuando Él obra en nuestras vidas, lo bueno de Dios se tiene que manifestar, porque Él cambia nuestra mente, porque Él cambió primero nuestra naturaleza. Y no importa en el lugar donde hayas estado, en el sitio donde te hayan tirado, en el cochino basurero donde te hayas encontrado en algún momento de tu vida, tu historia es transformada por el hecho de que Dios se acercó a vos, pagó precio por tu vida y te sacó de ese lugar para darte una posición nueva, y esa posición es hijo, y esa posición es familia de Dios. Y también dice su palabra que estamos sentados con Él en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra realidad, y eso es lo que provoca que nuestra mente, que antes no podía entender, ahora puede entender. Dios tiene un plan glorioso y maravilloso con nuestras vidas. Amado y amada mujer, no sigas viviendo en el basurero de esa realidad que te enseñaron y que te era natural. Hay una realidad nueva para ser vivida cuando venimos a los pies de Cristo, cuando entendemos que Él nos rescató, que Él nos salvó, que Él nos transformó y que depositó dentro nuestros todo el potencial necesario para que esta mente sea transformada. Te dejo esta palabra en esta tarde que ha bendecido grandemente mi vida y que ha cambiado muchas cosas en mi historia personal, y muchos pensamientos han sido transformados cuando pude entender lo que Dios hizo a través de Cristo para conmigo, y el valor que yo tengo para Dios, y el plan y el propósito de Dios con mi vida, con la de Gisela y con todos ustedes. Amén. Dios tiene un plan, y un plan bueno. Sus pensamientos son de bien, y con Él se puede. Se puede transformar nuestra mente, y se puede transformar y cambiar nuestra realidad. ¿Oramos? Amén. Oramos. Damos gracias a Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en primer lugar, Señor, porque nos recordaste, Señor, de dónde nos has sacado, de dónde nos has rescatado, Señor. Nos recordaste, Señor, el valor, Señor, que nos fue dado a través de ese sacrificio de tu Hijo, Señor. Con cuánto dolor, Señor, viste a tu Hijo padecer por el pecado que debíamos cargar nosotros, Señor, por la culpa que nos correspondía a nosotros, Señor, pero a ti te plació enviar a este Cordero, Señor, que quitó pecado del mundo, que cargó con nuestras maldades, Señor, en esa cruz, y ese sacrificio fue perfecto, Señor, una vez y para siempre, Señor. Hoy, Señor, nos acercamos a ti, Señor, a través de Él, Señor, a través de Cristo podemos acercarnos confiadamente ante tu presencia, Señor. Y hoy queremos orar, Señor, dándote gracias, Señor, dándote gracias porque fuimos aceptos delante tuyo a través del amado, Señor amado. Pero también queremos orar por aquellos que quizás hoy han escuchado por primera vez este mensaje, Señor, que aún siguen viviendo en esa mente natural, Señor, en esa mente que solamente condiciona su vida, su potencial, Señor, lo que tú has determinado para ellos, Señor, que aún siguen, Señor, sumisos en su dolor, Señor, en lo que le han dicho, Señor, que son y han creído, Dios mío, pero tú tienes pensamientos de bien para nuestra vida, Señor. Estas personas, Señor, que hoy han escuchado por primera vez este mensaje, Señor, sean hijos pródigos, Señor, sean personas que es la primera vez que han escuchado de este mensaje tan hermoso de salvación, Señor, que este Espíritu Santo precioso traiga en ellos, Señor, convencimiento de juicio, de justicia, Señor, de pecado en ellos, para que puedan reconocerte a ti como Señor de su vida, Señor amado, así como lo hemos hecho nosotros, Señor, y hemos dado lugar a tu Espíritu Santo a esta transformación, Señor, cambiando nuestro lamento en gozo, Señor, llenando cada uno de nuestros vacíos, Señor, reprogramando
llamándonos a una nueva vida en Cristo Jesús, reprogramándonos a nuevos diseños, Señor, a no creer en las mentiras que por mucho tiempo han alimentado nuestra mente, Señor, y han determinado que no tengamos un futuro mejor, Señor. Han determinado que nuestro presente sea tan limitado, Señor, solamente por esta mente humana, Dios mío, cuando tú quieres que pensemos en ti, Señor, que pensemos con esta mente de Cristo, Señor, que se despoja de todo, Señor, que no busca lo propio, Señor, que busca transformarse, Señor, para poder, Señor, afectar a su entorno, que se despoja de sí mismo, Señor, para poder afectar a su familia, Señor, y ser, Señor, ese canal de bendición, ese canal de conexión entre vos, Señor, y Dios, así como Cristo fue el reconciliador entre Dios y el hombre, Señor, y ese ministerio se nos fue dado a cada uno de nosotros, Señor, ser nosotros también reconciliadores, Señor, a través de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que nos bendigas, Señor, que nos lleves a la oración, que nos lleves aún más a la búsqueda, que nos lleves, Señor, a buscar más de ti a través de tu palabra, Señor, que nos enseñes, Señor, que podamos crear en nosotros, que tú puedas crear en nosotros, Señor, un corazón recto, Señor, y espíritu noble nos sustente, Señor, así como el salmista, Señor, así como el rey David, Señor, podía presentarse delante de tu presencia, reconociendo, Señor, sus errores. Señor, quizás por mucho tiempo vivimos con esta mente natural, Señor, pero hoy entendemos que en este tiempo querés transformarla, Señor, y por eso, Señor, nos permitís escuchar estas palabras, Dios mío. Nos presentamos delante tuyo para que crees en nosotros, Señor. Esta mente de Cristo, Señor, esta mente, Señor, que busca solamente lo tuyo, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos tu bendición, Señor, sobre aquellos que están escuchando estas palabras, Señor. Que tu palabra haga, Señor, el efecto que tiene que hacer en cada uno de ellos, Señor, que no vuelva vacía, Señor, sino que cumpla, Señor, el propósito con el cual fue enviada, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y no queremos dejar de darte a ti, Señor, todo el honor y la gloria, Señor, porque hoy entendemos que estamos en este lugar por tu gracia, Señor. Es tu gracia, Señor, la que nos permite compartir esta verdad, Señor, porque muchos tiempos estuvimos en tinieblas, pero tú nos has llamado a esta luz admirable, Señor. Y cómo ocultar, Señor, la luz de Cristo que se manifiesta en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por tanto favor, Señor, y te rogamos una vez más de tu bendición. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos a ti todo el honor y la gloria en esta tarde. Amén. Tuyo, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Amén. amadas mujeres. Gracias. Y aquellos varones que también nos estuvieron acompañando en esta transmisión. Gracias. Si entraste tarde, si te lo perdiste, podés buscar esta prédica, esta reunión. La vamos a estar subiendo allí a la página Mi Casa Asamblea de Dios, página de Facebook, Monte Grande, y también lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, que es también Mi Casa Asamblea de Dios, Monte Grande. Y si no, a través de este link de WhatsApp que tenés, compartilo, porque este link queda activo, lo va a volver a llevar a esta misma página. Compartamos para que seamos muchos para más. que muchas otras personas puedan entender y puedan comprender el plan de Dios con cada una de sus vidas. Nos vamos, gracias por estar, gracias por compartir. El jueves que viene seguimos con este tema apasionante, y así que conectate y compartí con otros esta bendición, pero no nos vamos así nomás, sino que te vamos a dejar con el saludo de Graciela Ruiz de allí de Santa Marta, que nos deja una palabra, y también si querés conocer a Violeta, así es, porque oramos hemos por estado Viola. orando muchísimo por esta pequeña desde que nació, y hoy Violeta nos manda una canción, así que no te desconectes, así la podés escuchar y podés deleitarte de lo que Dios hace, cómo Dios sostiene la vida de esta pequeña y cómo todavía no han concluido los milagros, pero sabemos que Dios va a completar esa obra. El Dios bueno que comenzó la buena obra en la vida de Viole la va a completar. Así que familia Ubiña, Cintia, hermosa mami, gracias por mandarnos este video cantando con tu hija. No te lo pierdas, quédate hasta el final de la transmisión y escuchá cantar y agradecer a Dios, a esta pequeña que el Señor sostiene cada día. Nos vemos el próximo jueves con la ayuda del Señor. Amén. Y acordate
acordate, la siguiente, mente reprobada. Si querés saber cuál es una mente reprobada por el Señor, conectate el jueves que viene para entender un poquito más de lo que Dios quiere transformar en nosotros. Amén. Dios te bendiga mucho. Nos vemos. Hola, buenas tardes, les saludo a todas con la paz del Señor. Agradezco al Señor en esta tarde de poder compartir con mis hermanas un momentito y compartir una palabra que es de aliento para mi vida y poder compartirlas con ustedes, que en este tiempo donde estamos viviendo, un tiempo difícil, pero en la mano del Señor, Él está cuidando de cada una de nosotras, dándonos la fortaleza, la sabiduría para saber conducirnos. Nos da palabra de aliento a través de la vida de cada una de nuestras hermanas que comparten, y eso es de mucha bendición para nuestras vidas, sabiendo que Dios está al control de todas las cosas. Y quiero compartirles, sin tomarme más tiempo, el Salmo 32 y el verso 8 dice: su palabra, y en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y la otra parte del versículo es maravillosa porque dice: sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso, ¿no? Que el Señor tiene sus ojos puestos en cada una de nosotras, en cada uno de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, Él nos está cuidando en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. Amén. Él tiene cuidado y sus ojos están sobre nosotros. Qué lindo, ¿no? Que podamos entender que Él es quien nos enseña, quien nos da el entendimiento de todos estos tiempos, ¿no? Como dijo el Señor: si vosotros entendéis los tiempos, entonces debéis entender también los tiempos que son del Señor. También tiempo de erguir nuestra cabeza y de buscar del Señor en todo tiempo, en oración, orando por aquellos hermanos que están trabajando en primera línea, como se dice, pero aún también por aquellos que están en los hospitales, aquellos que están enfermos, para que el Espíritu Santo obre en los corazones, trayendo convicción y salvación en el hombre. Tiempo de clamor, tiempo de oración, tiempo de estar unidas en oración a través de su Espíritu Santo, el que nos da el entendimiento, el que ordena nuestros pensamientos, el que reordena nuestros pensamientos y nos lleva a pensar todo el tiempo en lo que Dios quiere que pensamos, que es en la oración, en el clamor, en la unidad por salvación, la salvación de esta humanidad, ¿sí? Que día a día va el camino a la perdición, pero es nuestra tarea como hijas de Dios poder entender y que Dios quiere que estemos atentas a los tiempos que vivimos, en oración, en clamor por la salvación de esta humanidad. Amén. Somos esas mujeres valientes que Dios puso en estos tiempos para estar intercediendo y buscando de Él en todo tiempo. Señor les bendiga ricamente, espero que sea de bendición esta palabra. Les amo en el Señor y espero que pronto nos podamos estar viendo. Así que los abrazo fuerte en el Señor. Dios les bendiga a cada una de ustedes en esta tarde. Bendiciones. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, bendita la oración. Yo quiero hablar con Dios, orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, bendita la oración. Yo quiero hablar con Dios, orando. Hola, somos iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos la iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia. Vos también sos iglesia. Un beso. Yo soy iglesia. Somos iglesia.
Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Somos iglesia. Soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Hola, buenas tardes, yo soy iglesia, bendiciones. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Chau, chau, bendiciones. Yo soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Saludos. Hola hermanos, ¿cómo están? Les saluda con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo y el lema Yo soy iglesia. 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 Somos iglesia. Bendiciones. Nosotros somos iglesia. Somos iglesia. Bendiciones para todos. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Bendiciones. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia.